¿Y si te dijera que la vida que conoces podría no estar ocurriendo solo mientras estás despierto? Lo que llamas realidad quizá no sea más que la mitad de la historia. La ciencia afirma que en el silencio del sueño tu mente archiva recuerdos, tu cuerpo sana y miles de conexiones invisibles se encienden como un mapa secreto. Pero la sabiduría ancestral asegura que, en ese mismo instante, tu alma viaja, aprende y conversa con lo eterno. Dos visiones distintas que, al final, nos conducen a una misma verdad. Cada noche se convierte en un laboratorio oculto donde se teje, en silencio, el destino de tu vida. La verdadera pregunta no es qué pasa mientras duermes, sino quién eliges ser cuando vuelves a abrir los ojos. Si quieres seguir explorando estos misterios, no olvides suscribirte y activar la campanita. Lo que viene podría cambiar la manera en que ves tus noches y tus días. Capítulo 1. El laboratorio secreto. Cada noche, al entregarte al descanso, entras en un taller secreto que supera a cualquier obra humana. No tiene puertas ni ventanas, ni mesas llenas de instrumentos. Su materia prima no son metales ni sustancias químicas, sino algo más íntimo y misterioso: las memorias que guardas, los sentimientos que te atraviesan y los pensamientos que alguna vez sembraste en tu interior. Ese espacio invisible funciona como un laboratorio de creación. Allí se deshace lo viejo, se recicla lo inútil y se combinan fragmentos que parecían desconectados entre sí. La ciencia lo estudia con nombres técnicos: redes neuronales que se reconectan, regiones cerebrales que despiertan cuando la conciencia descansa, recuerdos que se archivan y emociones que se depuran. Pero más allá de la biología, hay algo más profundo: la sensación de que en ese taller nocturno se cocina el destino. ¿Nunca te ha pasado que te duermes con una duda que te carcome y al despertar todo parece más claro? ¿O que un problema insoportable se reduce a nada con el amanecer? Eso ocurre porque, mientras sueñas, tu laboratorio interior trabaja en silencio, como un artesano paciente que pule la piedra hasta que deja de ser roca y se convierte en escultura. Y lo más fascinante es que no se limita a reparar lo roto. También inventa. Es capaz de construir caminos nuevos, abrir puertas que tu razón jamás hubiera imaginado, revelarte respuestas que parecían imposibles. Ese es el poder del laboratorio secreto: transformar el caos en orden y el orden en creación. Para comprenderlo mejor, quiero compartirte una historia. En una ciudad rodeada por montañas, vivía un cartógrafo llamado Esre. Su oficio era dibujar mapas de tierras que otros recorrían. Pasaba sus días copiando rutas marítimas, delimitando caminos trazados por viajeros y registrando paisajes que nunca había pisado. Aunque era meticuloso, algo dentro de él se sentía vacío. Soñaba con descubrir un territorio propio, un trazado que no naciera de relatos ajenos, sino de su propia visión. Un año, la ciudad se vio afectada por una extraña sequía. Los ríos se secaron, los cultivos se marchitaban y las caravanas que llegaban al mercado no encontraban agua en el desierto. Esre intentó calcular dónde podía hallarse un nuevo manantial, pero sus conocimientos no bastaban. Pasó semanas enteras revisando mapas antiguos, combinando medidas y observaciones, hasta que la fatiga lo venció. Una noche, agotado y con los ojos ardiendo, cerró los libros y murmuró: «Si existe una fuente escondida, que mis sueños me la muestren». Esa vez, el sueño lo envolvió como nunca antes. Se encontró caminando en una llanura oscura, iluminada por constelaciones que giraban lentamente sobre su cabeza. A lo lejos, distinguió un enorme pabellón transparente, construido con columnas de agua que fluían sin desbordarse. Dentro, mesas interminables sostenían rollos brillantes, como si fueran pergaminos de luz. Una voz, grave y suave a la vez, se escuchó en el aire: «Aquí no hay olvido. Cada lugar que has visto, cada palabra que escuchaste, cada recuerdo guardado, está reunido esperando el momento de combinarse». Esre avanzó hasta que uno de esos pergaminos descendió frente a él. Al desplegarlo, apareció el dibujo de una caverna que había explorado en su infancia, donde una gota de agua caía eternamente desde la roca. Junto a ese recuerdo, otro pergamino se abrió. Contenía un cálculo que había leído en un manuscrito sobre corrientes subterráneas. Nunca antes los había vinculado. Pero en aquel laboratorio del sueño,
Las piezas brillaban como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse. De pronto, los pergaminos se fusionaron en un mapa vivo que mostraba, bajo las montañas, un río oculto. La voz le susurró de nuevo. Lo que descubres aquí no es ilusión. Es semilla. Si lo recuerdas al despertar, la tierra confirmará tu visión. Esre abrió los ojos al amanecer, aún temblando. Sin dudarlo, trazó el mapa que había visto y convenció a un grupo de hombres para excavar en la ladera indicada. Tras días de esfuerzo, hallaron agua cristalina que brotaba del subsuelo y devolvía vida a la ciudad. Desde entonces, Esre ya no dudó de lo que había vivido. Entendió que sus mapas no se dibujaban solo con la pluma de la vigilia, sino también con la tinta invisible de los sueños. Su historia es la nuestra. Todos, sin excepción, entramos cada noche en ese laboratorio secreto. La diferencia está en si lo hacemos como espectadores pasivos o como creadores conscientes. La psicología moderna lo describe como integración de memorias y plasticidad cerebral. Las tradiciones antiguas, en cambio, lo narraban como un taller divino donde los símbolos se mezclan para forjar la vida del hombre. Ambas visiones coinciden en algo esencial. El sueño no es una fuga de la realidad, sino una fábrica de realidades posibles. Y lo más importante, este laboratorio responde a lo que llevas contigo al dormir. Si entras con una intención clara, una pregunta, un propósito, un deseo, esa semilla se planta en el terreno fértil de tu mente dormida y germina sin obstáculos. No es cuestión de superstición, sino de comprender que la conciencia nocturna obedece a leyes distintas, más flexibles y poderosas. Cada noche entras en ese espacio secreto. La pregunta es, ¿lo cruzarás con las manos vacías, o llevarás contigo la semilla de tu intención para que sea trabajada en silencio? El laboratorio está siempre abierto. Lo único que decide el resultado es cómo eliges entrar. Capítulo 2. La puerta invisible del sueño. El sueño es la frontera más antigua que el ser humano cruza cada día, y al mismo tiempo, la más ignorada. Millones de veces nos hemos entregado a él como quien obedece una costumbre biológica, convencidos de que se trata únicamente de un mecanismo del cuerpo, cerrar los ojos para recargar energías, como si fuéramos simples máquinas necesitadas de combustible. Pero el sueño nunca ha sido un simple descanso. Es un pasaje oculto, un umbral misterioso que divide lo común de lo extraordinario. Y aunque la ciencia lo describe en términos fríos, las culturas ancestrales lo comprendieron con metáforas sagradas, lo llamaron la casa de los símbolos, el taller donde se forjan los destinos, el refugio donde el alma recuerda aquello que la vigilia olvida. Hoy sabemos que mientras dormimos, la mente no se apaga. Por el contrario, se ilumina con un lenguaje distinto al de la conciencia diurna. Las neuronas lanzan descargas en patrones secretos, los recuerdos se reordenan como piezas de un rompecabezas, el cuerpo cicatriza en silencio, las emociones se reconcilian con la vida. Es un proceso de reparación y de revelación, como si cada noche fuéramos desarmados y vueltos a construir desde adentro. Lo fascinante es que, justo antes de caer en el sueño profundo, aparece un estado liminal, una tierra de nadie que no es aún vigilia ni es todavía sueño. Los científicos lo llaman estado hipnagógico, los antiguos lo veneraban como el umbral sagrado. Es en ese corredor de instantes donde la mente se vuelve maleable como arcilla, donde las imágenes se mezclan con los pensamientos y cada emoción tiene el poder de sembrarse en lo más hondo. Lo que allí plantamos florece después, en nuestra vida despierta. Imagina ese lugar como un jardín oscuro en el que cada palabra, cada deseo, cada recuerdo que pronuncias justo antes de dormir cae como semilla en la tierra fértil del inconsciente. Y al amanecer, esas semillas germinan en la forma de intuiciones, decisiones o encuentros que llamamos casualidad. El sueño, lejos de ser evasión, es la invitación más generosa que nos hace la existencia, un laboratorio oculto que trabaja en silencio mientras creemos estar inactivos. Para comprenderlo mejor, quiero contarte una historia. No es un mito perdido ni un invento banal, sino un relato simbólico que encierra una verdad universal. Había una vez una joven llamada Liora, aprendiz de pintora en una ciudad donde los muros estaban cubiertos de frescos grises y figuras repetidas que parecían haber nacido de un molde sin alma.
Durante el día, Liora obedecía las órdenes de sus maestros, copiando líneas rígidas y tonos apagados que no nacían de su inspiración, sino de las normas de la tradición. Y sin embargo, su corazón anhelaba algo distinto. Quería pintar con colores que no existían en la paleta, dar vida a formas que respiraran con espíritu propio. Cada noche, al terminar su jornada, Liora subía a una colina cercana y contemplaba el resplandor de las estrellas reflejado en un lago silencioso. Allí se preguntaba, ¿qué sentido tiene dar forma con mis manos a lo que no nace de mi alma? Y con esa pregunta aún encendida en su pecho, se dejaba vencer por el sueño. Una de esas noches ocurrió algo diferente. Al cerrar los ojos, no cayó en la oscuridad habitual, sino que despertó en un pasillo luminoso, cuyas paredes vibraban con tonos que jamás había visto en el mundo despierto, azules que parecían cantar, dorados que latían como corazones. El aire estaba impregnado de un perfume antiguo, como si cada partícula guardara un secreto. Al final de ese pasillo se alzaba una puerta tallada en cristal viviente. La tocó, y la superficie brilló como agua bajo el sol. Se abrió sin esfuerzo y, al cruzarla, escuchó una voz profunda que decía: «Has llegado al umbral, el lugar donde las formas nacen antes de hacerse visibles. Aquí los pensamientos son pigmentos y las emociones son pinceles. Lo que pintes en este espacio germinará en tu mundo al despertar». Liora miró a su alrededor y comprendió que se encontraba en un taller invisible. Extendió sus manos, y sin necesidad de lienzo, comenzó a pintar en el aire. Cada trazo se convertía en una cascada de luz, cada color se transformaba en un río vivo que danzaba a su alrededor. Creó figuras que no existían en el mundo físico, alas translúcidas que se desplegaban como auroras, rostros de agua que sonreían sin palabras, paisajes que respiraban. Lo que parecía un instante fue también una eternidad. Cuando creyó haber terminado, la voz volvió a hablarle: «Recuerda, lo que haces aquí no es fantasía. Son semillas que tu vida despertará en la materia. Tus pensamientos son planos que el universo traduce en carne, en tiempo y en destino». Al amanecer, Liora despertó agitada. Dudó de la experiencia, pero cuando tomó sus pinceles, algo extraordinario ocurrió. Sus manos comenzaron a crear formas desconocidas para ella, colores que parecían contener la vibración misma de sus sueños. Sus maestros quedaron asombrados. Nunca habían visto pinturas que irradiaran tal fuerza. Eran cuadros que no solo se miraban, sino que se sentían. Con el paso del tiempo, sus obras se convirtieron en lugares de encuentro. Quienes entraban en contacto con sus pinturas sentían paz, claridad y un despertar interior. La gente comenzó a llamarlas ventanas vivas, porque parecían abrir portales hacia dimensiones ocultas. Y Liora comprendió entonces que no pintaba únicamente en el día. Su verdadera obra nacía en ese umbral donde la mente dormida conversa con lo eterno. La historia de Liora es también la nuestra. Cada ser humano, consciente o no, cruza ese umbral todas las noches. La diferencia está en cómo lo hacemos, como transeúntes que duermen en la rutina o como artesanos que siembran su destino. La psicología contemporánea confirma lo que los sabios antiguos intuían. En el estado intermedio entre la vigilia y el sueño, la mente se vuelve extraordinariamente plástica. Cada palabra, cada emoción, cada intención depositada en ese instante se imprime en nuestras redes neuronales con una fuerza incomparable. Es como sembrar en suelo fértil y húmedo, imposible de resistir al crecimiento. Por eso, durante siglos, tantas culturas enseñaron a orar, meditar o afirmar antes de dormir. No era superstición, era ciencia intuitiva. Lo que sembramos en el umbral del sueño se transforma en la arquitectura secreta de nuestra vida despierta. El mensaje es claro: la frontera entre sueño y vigilia no es un muro, sino una puerta. Y lo más poderoso es que todos llevamos la llave. Cada noche tienes la oportunidad de cruzarla con las manos vacías o con la semilla de tu intención más pura en el corazón. El sueño no es solo descanso. Es la forja invisible de tu destino. Capítulo 3. El fuego del yo soy. En cada cultura, en cada época, existen palabras que parecen abrir puertas invisibles. Algunas son plegarias, otras mantras, otras silencios que pesan más que 1000 discursos.
pero entre todas, hay dos que se repiten como un eco eterno: yo soy. Podrían parecer simples, demasiado breves para encerrar misterio. Sin embargo, son la raíz de toda identidad. No describen lo que haces, sino lo que encarnas. No son una etiqueta, son el fuego que enciende la forma de tu existencia. Cada vez que pronuncias esas palabras, tu inconsciente las recibe como un decreto que no admite réplica. Para la mente profunda, lo que sigue a yo soy no es un deseo, es una orden. Y como toda orden, se cumple. La psicología lo ha demostrado. El comportamiento humano se organiza alrededor del autoconcepto. No tomas decisiones al azar, las tomas para confirmar la imagen que sostienes de ti mismo. Si repites yo soy débil, incluso tus músculos obedecerán a esa sentencia. Si declaras yo soy resiliente, tus emociones, tu cuerpo y tus elecciones empezarán a alinearse con esa definición. La neurociencia también lo confirma. Los estudios muestran que las afirmaciones identitarias generan una activación cerebral más poderosa que los deseos externos. Decir quiero ser feliz apenas enciende una chispa. Decir yo soy felicidad enciende un fuego completo en las áreas de motivación y percepción. Lo primero es una carencia, lo segundo es una identidad. Y el inconsciente siempre defiende lo que reconoce como identidad. Las tradiciones espirituales lo sabían desde mucho antes. Para los antiguos hebreos, yo soy era el nombre secreto de lo divino. Para los místicos orientales, era la fórmula que conecta al individuo con el todo. El yo soy no es una frase, es un recordatorio. En tu interior habita la chispa de lo eterno, y cada vez que pronuncias esas dos palabras la estás invocando. La diferencia está en la conciencia. Decir yo soy de manera mecánica es como intentar encender un fuego frotando piedras húmedas. Decirlo con intención es como arrojar una chispa sobre un campo de paja seca, la llama se enciende de inmediato. Por eso, cada noche, justo antes del sueño, esas dos palabras se convierten en semillas sagradas. Lo que siembres después de ellas germinará en lo más profundo. Para comprenderlo mejor, déjame contarte una historia. En una ciudad construida sobre el desierto vivía un hombre llamado Nadir. Su familia había sido próspera, conocida por comerciar con caravanas que traían perfumes y piedras preciosas. Pero con el paso de los años, su fortuna se evaporó como agua en la arena. Su tienda estaba vacía, sus clientes lo habían olvidado, y él pasaba las tardes sentado frente a su puesto, viendo cómo la multitud pasaba sin mirarlo. En secreto, comenzó a repetirse frases duras: yo soy un estorbo. Yo soy un fracaso. Yo soy un hombre acabado. Sin darse cuenta, esas palabras eran martillos que golpeaban los cimientos de su vida. Y su inconsciente obedecía. Cada acción, cada gesto, cada mirada reforzaba ese círculo. Una noche, incapaz de dormir, subió al techo de su casa. El desierto brillaba bajo la luna como un mar plateado. Llevaba en las manos el último amuleto que había heredado de su padre, una piedra azul que siempre había asociado con la fortuna. La sostuvo contra el cielo y susurró: ¿por qué me has abandonado? En ese instante, escuchó pasos suaves. Una mujer anciana apareció, vestida con túnicas bordadas en hilos de oro apagado. Su rostro estaba arrugado como la arena golpeada por el viento, pero sus ojos tenían el brillo del amanecer. Ella tomó la piedra azul y le dijo: no es la vida la que te ha olvidado, eres tú quien ha olvidado cómo llamarla. Cada noche te declaras muerto y el universo responde: has olvidado el fuego del yo soy. ¿Y cómo voy a decir que soy abundante si estoy rodeado de vacío? Preguntó Nadir con amargura. La anciana sonrió. El yo soy no describe lo que tienes. Crea lo que aún no ves. Cuando pronuncias esas palabras, enciendes una antorcha en el desierto de tu inconsciente. Y donde hay fuego, la vida acude. Esa noche, con voz insegura, Nadir se acostó y murmuró: yo soy riqueza. Yo soy luz. Yo soy un río que nunca se seca. Al principio sonaba falso, como si se engañara. Pero repitió las frases hasta quedarse dormido. En los días siguientes, algo comenzó a moverse. No fue magia instantánea, sino pequeñas señales:
Un viajero desconocido pidió alojamiento en su casa y le pagó con generosidad. Un antiguo socio volvió con una propuesta inesperada. Los clientes regresaron poco a poco. Y mientras tanto, él repetía cada noche sus nuevas declaraciones, hasta que no solo su tienda volvió a llenarse, sino que también su espíritu recuperó dignidad. Nadir comprendió entonces el secreto. Su vida no había cambiado porque alguien lo rescatara, sino porque él había cambiado el decreto que cada noche sembraba en su mente dormida. Entendió que el yo soy es un fuego que tiñe todo lo que toca, y que cada palabra que le sigue es el combustible que lo alimenta. Su historia nos deja una enseñanza clara: lo que declaras después de yo soy se convierte en el mapa invisible de tu destino. La psicología lo llama autodefinición. La espiritualidad lo llama palabra creadora. Ambas coinciden en que no es un juego inocente. El inconsciente no distingue entre temor y deseo, solo obedece lo que declaras. Si todas las noches dices, yo soy débil, yo soy pequeño, yo soy nada, estarás sembrando sombras. Pero si eliges declarar, yo soy fuerza, yo soy abundancia, yo soy claridad, estarás sembrando luz. La clave es la emoción. No basta con repetirlo como si fuera una fórmula vacía. El inconsciente responde a la vibración. Necesita que tus palabras estén acompañadas de imágenes, de sensaciones y de fe. Cuando tu voz, tu cuerpo y tu imaginación se alinean, el yo soy se convierte en un rayo que atraviesa el velo de lo invisible. Cada noche, justo antes de dormir, tienes la oportunidad de plantar esa semilla en la tierra más fértil. No importa qué tan caótico haya sido tu día, en ese instante, el ego se calla y la mente dormida escucha con atención absoluta. El yo soy no es una frase, es identidad en movimiento. Es el puente entre lo que eres y lo que estás destinado a manifestar. Así que hazte esta pregunta: ¿qué estás encendiendo cada noche con el fuego del yo soy? Capítulo 4. El idioma del alma oculta. Todos los seres humanos dominamos dos idiomas, aunque la mayoría apenas reconoce uno. El primero es el lenguaje de la vigilia, lógico, ordenado, sostenido en palabras que clasifican, definen y construyen. Con él trazamos fronteras, explicamos teorías, escribimos contratos y organizamos la rutina diaria. Es útil, necesario, pero limitado. El segundo idioma despierta cuando cierras los ojos y el mundo visible se retira. Es el idioma de la mente profunda, que no se expresa con frases ni con conceptos, sino con símbolos, metáforas y escenas cargadas de emoción. Allí el inconsciente habla sin gramática, te muestra un puente derrumbado, una criatura que te sigue, un campo que florece en segundos, un reloj sin manecillas. Todo ello son mensajes, aunque no tengan traducción inmediata en tu vida despierta. Ese idioma oculto es más antiguo que cualquier civilización. Lo entiendes sin saber que lo entiendes, porque es el lenguaje con el que se comunica tu esencia más primitiva. El problema es que, al despertar, nuestra mente racional lo desprecia. Nos parece incoherente, absurdo o caótico. Y sin embargo, en esas imágenes reside la semilla de las transformaciones más profundas. La psicología lo llama el lenguaje de los arquetipos, símbolos universales que aparecen una y otra vez en los sueños de personas de culturas distintas. La neurociencia lo confirma: mientras dormimos, las regiones que procesan imágenes, emociones y sensaciones se encienden más que las que sostienen el razonamiento lógico. En otras palabras, por la noche hablas el idioma de lo intuitivo, lo emocional y lo simbólico. Aquí surge el gran error. Tratamos de comunicarnos con nuestro inconsciente usando listas de propósitos, frases aprendidas o decretos vacíos. Pero el inconsciente no responde a argumentos. No escucha lo que repites mecánicamente, sino lo que vibra con fuerza en tu interior. No obedece a la lógica, responde a lo que encarna emoción. Las culturas antiguas lo sabían bien. Por eso, en lugar de redactar discursos, encendían hogueras, trazaban figuras en la arena, entonaban cantos que no buscaban sentido racional, y a través de esos actos encendían un diálogo con lo invisible. Sabían que la mente dormida se parece a un océano, no se le ordena, se le toca con vibración. Para comprender este misterio, escucha la historia de una mujer que lo descubrió sin proponérselo.
En un monasterio escondido en la cima de una montaña, vivía una joven llamada Lira. Su tarea era sencilla: custodiar las lámparas que iluminaban los corredores durante la noche. Pasaba las horas caminando entre muros de piedra, repitiendo oraciones que había aprendido de memoria. Las pronunciaba con disciplina, pero en su interior sentía que se desvanecían como humo en el viento. Había algo en su corazón que le decía: esto no llega a ninguna parte. Una noche, mientras una tormenta sacudía la montaña, Lira entró en una sala olvidada. Allí encontró objetos extraños: tambores cubiertos de polvo, campanas oxidadas, cuencos con inscripciones que no podía leer. Entre ellos había un manuscrito con dibujos incomprensibles, círculos entrelazados, formas geométricas imposibles, líneas que parecían moverse aunque estuvieran inmóviles. Sin saber por qué, comenzó a copiar aquellas figuras en el aire con sus manos. Al hacerlo, brotaron de su garganta sonidos guturales, cantos improvisados que no había aprendido de nadie. El aire cambió de densidad. Las llamas de las lámparas parecían seguir el ritmo de su voz. Por primera vez en su vida, sintió que no estaba hablando sola, sino que algo, o alguien, respondía desde el otro lado. Esa misma noche soñó con un río de sombras que fluía bajo el suelo. Sobre él, una figura luminosa se acercó y le transmitió un mensaje sin palabras. El alma no escucha conceptos, escucha resonancias. No intentes convencer, vibra. No repitas lo aprendido, expresa lo verdadero. Al amanecer, Lira entendió. Desde ese día, en lugar de recitar plegarias frías, comenzó a cantar desde el corazón, a acompañar sus palabras con imágenes mentales intensas. Se veía envuelta en luz, sentía calor recorrer su cuerpo, imaginaba símbolos brillando en su pecho. No hablaba solo con su boca, hablaba con todo su ser. Los cambios no se hicieron esperar. Ella se sentía transformada, pero no solo ella. Los demás monjes comenzaron a tener sueños reveladores, a despertar con claridad y respuestas a preguntas antiguas. El monasterio entero empezó a vibrar distinto, como si la piedra misma hubiera aprendido a escuchar. La experiencia de Lira nos recuerda algo esencial: hablar con el inconsciente no es repetir frases vacías, es transmitir vibraciones cargadas de emoción. No se trata de gramática, sino de resonancia. La ciencia lo confirma con su propio lenguaje: los recuerdos más poderosos no son los que aprendiste con lógica, sino aquellos cargados de emoción. Tu inconsciente responde de la misma forma. Lo que siembras con imágenes y sentimientos intensos se imprime mucho más fuerte que lo que pronuncias sin alma. Hablar el idioma del alma oculta significa atreverte a usar símbolos, a acompañar tus intenciones de imágenes, de sensaciones, de emoción auténtica. Significa entender que lo que dices antes de dormir no es tan importante como desde donde lo dices. Si hablas desde la superficie, tus palabras se evaporan. Si hablas desde tu verdad, el inconsciente escucha, comprende y actúa. Ese es el secreto del lenguaje oculto que habita en cada uno de nosotros. No pide perfección, pide autenticidad. Capítulo 5. Los relojes invisibles. El tiempo es la gran obsesión humana. Lo encadenamos en relojes, lo partimos en minutos, lo medimos con campanas y calendarios. Creemos que es una carretera recta que avanza sin desvíos, un tirano que no se detiene jamás. Vivimos esclavizados por la sensación de que siempre falta, de que nunca alcanza, de que nos arrastra sin tregua hacia un final inmutable. Pero cada noche, al cruzar la frontera del sueño, ese supuesto muro se disuelve. Allí el tiempo no es línea ni cadena, es humo, es marea, es arcilla. Puede dilatarse hasta parecer una eternidad, puede comprimirse en un latido, puede repetirse, fragmentarse o desaparecer sin dejar rastro. Todos hemos probado esta paradoja: soñar que hemos vivido años en una historia solo para descubrir que afuera apenas han transcurrido unos minutos, o cerrar los ojos un instante y abrirlos con el sol ya en lo alto, como si las horas hubieran sido devoradas por la nada. Estas experiencias nos insinúan que el tiempo no es una sustancia sólida, sino un espejo que se deforma según la conciencia que lo observa. La ciencia aporta pistas. Durante la fase REM, el cerebro procesa datos con una velocidad que no experimenta en vigilia.
Ideas que despiertos nos tomarían semanas ordenar, se resuelven en segundos dentro del sueño. Es como si nuestra mente nocturna trabajara con múltiples relojes internos, acelerando unas funciones y pausando otras. Por eso tantos inventores, músicos y escritores han despertado con soluciones o creaciones que condensaban años de trabajo en una sola noche. Las tradiciones espirituales lo expresaron con símbolos. Decían que el sueño abre un acceso al tiempo del alma, un espacio circular donde pasado, presente y futuro conviven. Allí se puede dialogar con lo que aún no ocurre y reconciliarse con lo que parecía irreversible. En esa dimensión, el tiempo no manda, sirve. Y cuando comprendemos esta elasticidad nocturna, algo cambia también en la vigilia. Porque si en la noche nuestra mente es capaz de estirar los segundos como hilos interminables, ¿quién dice que en el día no podemos aprender a liberarnos de la obsesión con el reloj? Tal vez el tiempo no es una muralla, sino una tela flexible que se acomoda al modo en que la conciencia lo habita. Para ilustrarlo, déjame contarte la historia de un astrónomo llamado Damián. Vivía en una ciudad donde las campanas de la torre marcaban con severidad cada hora. Damián era apasionado por el estudio de las estrellas, pero sus noches se perdían en cálculos interminables. Soñaba con escribir un mapa celeste que uniera ciencia y poesía, pero siempre se justificaba: no me alcanzan las horas. Una madrugada, vencido por el cansancio, se quedó dormido sobre su mesa de trabajo. Entonces se encontró en un observatorio imposible, con ventanales abiertos a un cielo en movimiento. Allí los astros no seguían un orden rígido, sino que danzaban como luciérnagas. Podía ver cómo constelaciones enteras nacían y se deshacían en cuestión de segundos, o como una sola estrella parecía sostener la eternidad en un instante. En ese lugar, el tiempo se comportaba como un acordeón, se expandía y se contraía al ritmo de su atención. Fascinado, Damián comenzó a trazar mapas. Y lo extraordinario era que cada línea que dibujaba contenía meses de observación. Lo que en la vigilia le hubiera tomado años, allí lo completaba en un par de respiraciones. De pronto, una voz le habló desde la cúpula del observatorio. El tiempo no es enemigo ni escudo, es tinta. Según la forma en que lo uses, puede dibujar límites o abrir horizontes. Damián despertó sobresaltado, pero con una lucidez que jamás había sentido. Corrió a su escritorio y descubrió que sus manos podían reproducir con fluidez patrones celestes que antes lo habían atormentado. En pocas semanas completó su mapa, y los eruditos de la ciudad lo consideraron un prodigio. Pero el verdadero milagro no fue la obra, sino el descubrimiento íntimo. Había comprendido que el tiempo no lo había estado encadenando, había sido su propia creencia en la rigidez del tiempo lo que lo mantenía preso. La lección de Damián se extiende a todos nosotros. El tiempo, tal como lo experimentamos, depende de la conciencia que lo sostiene. La psicología moderna lo confirma con el estudio del estado de flujo. Cuando nos entregamos por completo a una actividad, el reloj parece desaparecer. En el sueño, este fenómeno alcanza su máxima potencia. Las tradiciones místicas lo resumieron en una imagen hermosa: al dormir bebemos de un manantial donde ayer y mañana fluyen juntos. Y aunque suene poético, la práctica es concreta. Podemos sembrar intenciones en ese espacio atemporal y dejar que la mente trabaje con ellas sin las restricciones del calendario. Imagina lo que significa: cada noche es un laboratorio donde podrías vivir una década de aprendizaje en unas horas, ensayar futuros posibles, sanar heridas pasadas. Y aunque al despertar tu reloj diga que solo han pasado minutos, tu ser lleva consigo la huella de esa experiencia. El tiempo, entonces, no es una barrera. Es arcilla suave, es un hilo que se estira, es una tinta que puede escribirse de 1000 maneras. Cada noche, cuando cruzas el umbral del sueño, entras en un taller secreto donde los relojes se apagan. La verdadera pregunta no es cuánto tiempo tienes, sino que eliges crear en ese espacio donde el tiempo obedece a tu intención. Capítulo 6. La fuerza oculta de la intención. Todo en la existencia nace primero como una semilla invisible. Antes de que un río trace su cauce, ya hubo una gota que eligió avanzar. Antes de que un templo se erija en lo alto de una colina, alguien en silencio lo imaginó piedra por piedra.
Antes de que una palabra atraviese los labios, ya existe la chispa silenciosa que decide pronunciarla. Ese origen intangible es la intención, la raíz de todo acto, la brújula que organiza la energía. Sin ella, la vida sería solo azar y dispersión. Con ella, incluso lo improbable encuentra un cauce. Y, sin embargo, la mayoría de los hombres y mujeres caminan sin reconocer su poder. Piensan que lo que les ocurre es cuestión de suerte o de destino ciego. No sospechan que, en lo profundo, cada pensamiento cargado de emoción funciona como una orden que su mente interior acata con disciplina absoluta. Lo que creen, esperan y temen se convierte en el molde desde el cual interpretan el mundo. La ciencia lo describe con precisión. La psicología habla de filtros atencionales. Cuando sostienes una idea clara, tu mente selecciona entre millones de estímulos aquellos que confirman lo que has elegido ver. La neurociencia añade que, al fijar una meta, tu cerebro reorganiza circuitos enteros para favorecerla. Memoria, percepción y motivación se alinean como piezas de un engranaje. En otras palabras, lo que decides sostener en tu interior comienza a reflejarse afuera. Las tradiciones antiguas lo dijeron con poesía: la intención es como una chispa arrojada al viento, y todo lo que vibra en la misma frecuencia responde a su llamado. Pero hay una diferencia crucial entre desear e intencionar. El deseo es un anhelo frágil que suele tambalearse con la duda. La intención es decisión pura, es raíz profunda que no pide permiso a la evidencia. El deseo susurra, sería bonito. La intención afirma, esto ya está en marcha. El sueño es el terreno más fértil para sembrar intenciones. Durante el día, la mente consciente está ocupada con contradicciones, tareas y dudas. Pero en la noche, cuando el ego se apaga y el inconsciente gobierna, cada palabra, cada emoción y cada imagen se graban con fuerza en el corazón del ser. Por eso tantas culturas cultivaron rituales antes de dormir. No eran supersticiones, eran llaves para hablar con el terreno más receptivo de la psique. Para comprender cómo una intención puede abrir caminos imposibles, escucha la historia de un joven campesino llamado Elián. Vivía en una tierra áspera, un valle encajonado por montañas donde el invierno parecía no terminar nunca. Su familia, como la mayoría en el pueblo, apenas cosechaba lo necesario para sobrevivir. Los campos eran pobres, y la resignación era el pan de cada día. Pero Elián llevaba dentro una inconformidad ardiente. No aceptaba que su destino estuviera atado a la escasez. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu no se rendía. Una noche, sentado frente a un fuego casi extinguido, miró las brasas y murmuró con el alma desgarrada: no vine al mundo para repetir la miseria de mis antepasados. En mi interior habita otra fuerza. Mi vida se abrirá como un campo fértil, aunque hoy solo vea tierra seca. Esa noche soñó que caminaba por un desierto interminable. El suelo estaba resquebrajado, y el aire, pesado como plomo. En medio de aquel vacío apareció una mujer anciana con un manto rojo que parecía tejido con raíces. Sus ojos brillaban como faroles encendidos en la oscuridad. Ella le dijo: la tierra escucha al corazón de quien la trabaja. Si siembras con miedo, tu campo repetirá la escasez. Si siembras con certeza, incluso la roca se volverá fértil. El secreto no está en las semillas, sino en la intención que las acompaña. Elián miró sus manos y vio un puñado de granos luminosos. Sin pensarlo, los arrojó sobre la arena mientras pronunciaba con voz firme: yo soy plenitud. Yo soy cosecha. El suelo comenzó a temblar. De las grietas brotaron tallos verdes que crecieron con rapidez imposible, hasta transformarse en un océano dorado de espigas que se extendía más allá del horizonte. Cuando despertó, algo en su interior había cambiado. No era solo un recuerdo onírico, era una certeza que lo empujaba a actuar distinto. A partir de ese día, trabajó la tierra con disciplina renovada, pero también con un nuevo estado de conciencia. Cada vez que sembraba, imaginaba aquel campo luminoso. Cada vez que regaba, sentía que regaba también su propia intención. Los vecinos se sorprendieron cuando los primeros brotes surgieron más fuertes que nunca. La cosecha de Elián superó a todas las anteriores, y pronto otros quisieron imitarlo. Con el tiempo,
el valle entero cambió. Lo que antes era símbolo de carencia se convirtió en una tierra de abundancia. Pero lo más importante no fue la riqueza material, sino la revelación interior. Elián comprendió que no había heredado un suelo condenado, sino que había heredado un poder creador capaz de transformar cualquier terreno. La historia de Elián revela una verdad que la psicología y la espiritualidad confirman con distintos lenguajes. La psicología habla de atención selectiva, la mente se enfoca en aquello que sostiene como cierto. La espiritualidad habla de resonancia, lo semejante atrae a lo semejante. Ambas coinciden en que la vida responde a la claridad de la intención. Cada noche, al acercarte al umbral del sueño, sostienes en tus manos ese mismo poder. Lo que pienses y sientas en ese instante es como una flecha que lanzas al corazón del futuro. No digas, algún día mejoraré. Declara, mi vida ya se abre en plenitud. No digas, espero sanar. Declara, mi cuerpo vibra en armonía. El deseo pide, la intención ordena. El deseo espera, la intención crea. La ciencia de la intención no es un misterio oculto. Es la convergencia de tres caminos: la psicología que muestra cómo la mente organiza la atención, la neurociencia que explica cómo el cerebro reestructura su mapa, y la espiritualidad que recuerda que tus palabras son decretos vivos. Capítulo 7. El taller secreto de la mente. Tu mente es como un taller infinito, un espacio oculto en el que se construyen en silencio los planos de tu vida. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que repites, cada palabra que dejas escapar, son piezas que los artesanos invisibles de tu inconsciente toman como material para esculpir tu realidad. Algunos de esos materiales son firmes y luminosos: confianza, gratitud, entusiasmo. Otros son frágiles y oxidados: miedo, duda, resentimiento. Pero el taller nunca descansa. De día y de noche, tus pensamientos se convierten en herramientas y tus emociones en la fuerza que les da movimiento. La pregunta no es si estás construyendo, sino qué tipo de edificio estás levantando dentro de ti. La psicología lo explica con precisión. Cada idea repetida refuerza las conexiones neuronales como vigas que sostienen un edificio. La neuroplasticidad es el nombre que la ciencia le da a este fenómeno: lo que repites se vuelve estructura. Si la base es débil, el edificio entero tiembla. Si es firme, las paredes se elevan hacia nuevas posibilidades. La espiritualidad lo dice con otro lenguaje: aquello que sostienes en tu mente toma forma. Tus imágenes internas son planos, tus emociones son la energía que los enciende y tus palabras son decretos que el inconsciente obedece con exactitud. Durante el día, ese taller recibe órdenes contradictorias. Una voz dice puedo, otra dice no valgo. Una mano levanta un muro, otra lo derrumba. Pero en la noche ocurre algo diferente: el ruido externo se apaga y el taller queda bajo la dirección de tu intención más profunda. Ese instante antes de dormir es como entregarle a los artesanos invisibles un plano definitivo que seguirán trabajando durante horas, sin descanso y en silencio. Para entender este poder, escucha la historia de Elián. Elián había pasado por muchas pérdidas y desilusiones. Sentía que su vida estaba construida sobre ruinas. Cada mañana, apenas abría los ojos, murmuraba frases de derrota: todo me sale mal, no hay salida, siempre fracaso. Sin saberlo, entregaba a su taller interior planos de destrucción. Y el inconsciente, obediente, reforzaba día tras día esa arquitectura del derrumbe. Una noche soñó algo diferente. Caminaba por una ciudad inmensa hecha de piedra gris, con muros torcidos y ventanas cerradas. El aire era denso y parecía contener siglos de abandono. Al avanzar, comprendió con un estremecimiento que aquella ciudad no era otra cosa que el reflejo de su mente. Entonces apareció una mujer de cabello largo, vestida con telas oscuras que brillaban con destellos plateados. Llevaba en sus manos un rollo de pergaminos. Se lo entregó y le dijo: aquí tienes nuevos planos. No sigas levantando ruinas con palabras de derrota. Cada vez que dices no puedo, refuerzas una pared que te encierra. Cada vez que dices soy menos, levantas un techo que tapa tu cielo. Mira lo que ocurre cuando decides otro diseño. Elián abrió el pergamino y vio dibujos luminosos,
torres altas, ventanas abiertas al sol, puentes que conectaban plazas llenas de vida. Instintivamente, pronunció una frase que nunca se había atrevido a decir: soy posibilidad. Al instante, un edificio entero comenzó a transformarse. Las piedras grises se volvieron blancas, las ventanas se abrieron y el aire se llenó de luz. Animado, volvió a hablar: soy fortaleza. Entonces las torres se enderezaron y se elevaron más alto de lo que jamás imaginó. Una última vez repitió: soy plenitud. La ciudad entera se iluminó como si hubiera amanecido en su interior. La mujer sonrió y dijo: tus palabras son planos. Tu emoción es la fuerza de los constructores. Nunca dejes tu taller en ruinas, porque siempre hay alguien trabajando en él, tu inconsciente. Elian despertó con una sensación de claridad. Decidió dejar de entregar planos de ruina y comenzar a diseñar con nuevas frases. Al principio dudaba, porque los viejos edificios de miedo seguían en pie. Pero con paciencia, cada noche entregaba a su mente nuevas instrucciones, y poco a poco la ciudad interior cambió. Con ella cambió también su vida exterior. La historia de Elian refleja una verdad universal: todos somos arquitectos de lo invisible. No hay pausa en la construcción. El inconsciente no pregunta si quieres o no quieres, solo toma lo que le das. Si entregas pensamientos de duda, levantará muros de encierro. Si entregas confianza, abrirá avenidas hacia la expansión. La ciencia lo confirma. Los pensamientos y emociones repetidos justo antes de dormir se graban con mayor intensidad en la memoria emocional. Es como si el cerebro, en ese estado de transición, seleccionara esos planos y los entregara a los constructores nocturnos para seguir levantando sobre ellos. Imagina lo que ocurriría si cada noche, antes de dormir, redactaras conscientemente el diseño de tu vida. Soy paz, soy claridad, soy abundancia. Imagina que cada palabra se convierte en un plano luminoso y que tu taller interior trabaja durante horas edificando sobre esa base. Con el tiempo, despertarías en una ciudad interna distinta, y tu vida externa inevitablemente reflejaría ese nuevo diseño. El taller de la mente no es un símbolo poético, es real. Tus pensamientos son vigas, tus emociones son el fuego que da fuerza a los trabajadores invisibles, y tus palabras son planos que deciden que se construirá. Tú eres el arquitecto, aunque a veces no lo recuerdes. La pregunta es: ¿entregas a tu mente planos de derrumbe o planos de grandeza? ¿Estás levantando un laberinto de ruinas o una ciudad abierta hacia la luz? El momento de decidir no es mañana, es esta noche, cuando cierras los ojos y entregas a tu inconsciente las instrucciones de tu futuro. Recuerda, el taller nunca descansa. Siempre está construyendo. Tú eliges qué edificaciones despertarán contigo al amanecer. Capítulo 8. Cuando habla la quietud. La vida moderna está construida sobre un zumbido constante. Carros que rugen en la avenida, pantallas que no dejan de parpadear, voces que dictan cómo vestir, qué comprar, qué sentir. Vivimos inmersos en un océano de ruido que hemos normalizado tanto, que el silencio nos parece extraño, casi amenazante. Nos incomoda cuando se cuela en una conversación, o cuando la ciudad se apaga de repente y lo único que queda es el latido propio. Sin embargo, hay un lugar donde el silencio no es un intruso, sino el idioma natural, el territorio del sueño. Cada noche, sin importar lo que creamos, entramos a un espacio donde la ausencia de sonido externo se transforma en el escenario perfecto para la reparación y el renacimiento. La ciencia ha encontrado pruebas de este misterio. Durante el sueño profundo, especialmente en las fases de ondas lentas, el cerebro entra en un ritmo pausado que se asemeja al oleaje tranquilo de un mar nocturno. En ese estado, la mente clasifica recuerdos, expulsa toxinas, fortalece conexiones neuronales y repara el cuerpo. Es como si cada célula se bañara en un lago de silencio restaurador. El bullicio del día se detiene, y en ese intervalo oculto, la vida se reinicia. Las tradiciones espirituales, mucho antes de que existieran máquinas para medir ondas cerebrales, ya intuían este poder. Decían que el silencio no era vacío, sino plenitud. Que lo divino no gritaba, sino que susurraba en el espacio entre pensamientos. Para los sabios,
La verdadera voz del universo no está en los truenos ni en las palabras, sino en esa vibración callada que solo puede escucharse cuando todo lo demás se detiene. Pero el ser humano ha aprendido a temerle al silencio. Lo llenamos con listas interminables, con canciones mecánicas, con pensamientos que se repiten como discos rayados. Nos cuesta quedarnos quietos en él porque nos confronta con nosotros mismos. Y sin embargo, queramos o no, cada noche caemos en sus brazos. Dormir es entregarse, aunque sea por unas horas, al idioma que no necesita palabras. El silencio nocturno no es un hueco muerto, es un campo fértil. Todo lo que colocas en él, una intención, una imagen, un recuerdo, germina con más fuerza que en medio del ruido. No necesitas repetir 100 veces un decreto, basta con sembrarlo en la quietud y éste lo multiplica como un eco interminable en un valle vacío. Para entenderlo mejor, quiero contarte la historia de un joven aprendiz llamado Ismael. Ismael vivía en un monasterio en lo alto de las colinas. Allí, los monjes no eran conocidos por sus sermones ni por sus cantos, sino por su silencio. Al caer la tarde, todos se reunían en un gran salón de piedra. Encendían una lámpara en el centro y se sentaban alrededor, inmóviles, sin pronunciar palabra hasta el amanecer. Para Ismael, esa práctica era insoportable. Apenas pasaban unos minutos y su mente se convertía en una tormenta. Pensaba en el futuro, en las tareas pendientes, en las conversaciones no resueltas. Era como si el silencio amplificara todo su ruido interno. Una noche, desesperado, se levantó en medio del círculo y preguntó: ¿qué sentido tiene esto? No escucho nada, no aprendo nada. Solo siento vacío. El maestro, un anciano de mirada serena, respondió con calma: el silencio no es vacío. Es un espejo. Y mientras insistas en llenarlo con tus voces internas, no podrás ver tu reflejo. Aprende a dejar que se aquiete, y descubrirás que el silencio habla un idioma más claro que cualquier palabra. Ismael no entendió del todo, pero aquella noche, al acostarse, intentó un experimento. No luchó contra los pensamientos ni los rechazó. Simplemente los dejó pasar, como hojas flotando en un río. Poco a poco, algo cambió. La corriente se volvió más lenta, y en ese cauce apareció un espacio de quietud que nunca había sentido. Entonces soñó. Se encontró en una caverna luminosa, sin voces ni música, solo el goteo de agua marcando un compás perfecto. Al acercarse a la fuente, comprendió que en ese sonido mínimo estaba contenida toda la armonía del universo. No necesitaba explicaciones, lo entendía en lo más profundo de su ser. Al despertar, Ismael ya no temía al silencio. Descubrió que no era un vacío hostil, sino un espacio donde su alma podía respirar. Y lo más sorprendente, notó que cuando pronunciaba sus intenciones en medio de esa quietud, tenían una fuerza que nunca habían tenido antes. El silencio era como un tambor invisible que amplificaba cada palabra. La historia de Ismael nos recuerda algo esencial: el silencio no es pasividad, es potencia. Y es accesible para todos. La ciencia lo respalda. Incluso unos minutos de silencio reducen la presión arterial, calman el sistema nervioso y aumentan la capacidad de concentración. Pero la espiritualidad añade una dimensión más: en el silencio, tu inconsciente escucha con mayor claridad. Allí, lo que pronuncias desde lo profundo se imprime con fuerza en la mente dormida. No se trata de eliminar cada pensamiento, sino de aprender a no ser arrastrado por ellos. El silencio es como un lago en calma, mientras el agua está quieta, todo se refleja con nitidez. Así funciona también tu mente. En la quietud, las intenciones se vuelven espejos nítidos que alcanzan las profundidades del inconsciente. Imagina lo diferente que serían tus noches si, antes de dormir, dedicaras unos minutos a escuchar el silencio en lugar de llevar contigo el ruido del día. Tus intenciones entrarían limpias al territorio del sueño, resonando sin obstáculos, multiplicadas por la fuerza invisible de la quietud. El silencio no es carencia. Es el lenguaje secreto del alma. Cada noche, mientras descansas, esa voz callada se pronuncia dentro de ti. La verdadera pregunta es: ¿seguirás huyendo de ella o aprenderás a escucharla? Si lo que has escuchado aquí te toca,
Recuerda que en la descripción tienes más caminos para profundizar en esta enseñanza y seguir explorando la fuerza invisible que ya habita en ti. Capítulo 9. Los relojes invisibles del sueño. El tiempo es, quizás, la mayor obsesión de la humanidad. Lo encerramos en relojes de arena, lo encadenamos a las agujas del reloj, lo contamos en cumpleaños y aniversarios. Lo tratamos como un amo implacable, siempre empujándonos hacia adelante sin darnos respiro. Y, sin embargo, basta cerrar los ojos para entrar en el sueño y descubrir que ese amo no es más que una ilusión. En los sueños, el tiempo se vuelve elástico. Puede desplegarse como un pergamino interminable o doblarse como una hoja frágil. Allí, un instante puede contener la intensidad de una vida entera, y una noche bajo las sábanas puede sentirse como una eternidad vivida y olvidada en segundos. Nunca has soñado una historia tan larga, tan rica en detalles, que parecía ocupar semanas, y al despertar te diste cuenta de que habían pasado apenas unos minutos? ¿O al contrario, cerrar los ojos y sentir que el amanecer llegó en lo que fue solo un parpadeo? El tiempo en los sueños nos recuerda que lo que llamamos realidad es, en gran parte, un acuerdo perceptivo. La ciencia observa este fenómeno con curiosidad. Los investigadores saben que las fases del sueño, sobre todo el REM, no suelen durar mucho. Y, aún así, quienes sueñan narran epopeyas completas, viajes, diálogos, batallas, reencuentros, amores. El cerebro comprime experiencias con la misma facilidad con la que un relámpago ilumina un paisaje entero en un segundo. La espiritualidad lo dice con un lenguaje diferente. Enseña que en los sueños entramos en la morada del alma, donde no existen relojes ni fronteras. Allí el pasado conversa con el futuro, y ambos se funden en un presente eterno. Para el espíritu, el tiempo no es una línea, sino un océano donde todo coexiste. Y si los sueños pueden mostrarnos esa libertad, ¿qué nos impide llevarla a la vigilia? Porque el tiempo, incluso despiertos, no es tan rígido como creemos. Lo sabemos en carne propia. Un minuto de espera en un hospital puede sentirse como un tormento interminable, mientras que una tarde de risa se esfuma como un suspiro. El tiempo no es solo cronológico, es emocional. Déjame contarte la historia de un hombre que lo descubrió por sí mismo. Su nombre era Aarón, y toda su vida la había gastado corriendo detrás del reloj. Anotaba tareas, medía jornadas, contaba los días que le faltaban para cumplir metas que nunca parecían suficientes. Mientras más luchaba por aprovecharlo, más sentía que el tiempo lo devoraba. Una noche soñó con un desierto infinito. Allí no había relojes, ni sol, ni luna. Solo arena que se movía con el viento. Aarón comenzó a caminar desesperado, convencido de que debía llegar a algún lugar antes de que el tiempo se agotara. Pero el desierto no terminaba. Exhausto, se desplomó sobre la arena. En ese instante apareció una figura envuelta en un manto dorado. Sus ojos parecían reflejar todas las estaciones del año al mismo tiempo. El extraño le dijo: «El tiempo no es una cuerda que se rompe, es un tejido que cambia con cada puntada de tu conciencia». Aarón preguntó, jadeando: «¿Cómo hago para detenerlo?». La figura sonrió y respondió: «No se detiene. Se habita. Cada instante es tan largo o tan breve como tu atención. Donde pones tu presencia, el tiempo se expande. Donde la retiras, se desvanece». El hombre lo tomó de la mano y lo llevó hasta un oasis escondido. Allí, una sola gota de agua cayendo de una roca parecía contener siglos de calma. Aarón la observó y, por primera vez en su vida, dejó de apresurarse. Al despertar, comprendió que su relación con el tiempo no dependía del calendario, sino de su forma de estar en el mundo. Empezó a caminar más despacio, a escuchar más profundamente, a dejar de llenar su agenda con prisas vacías. Descubrió que, cuando se entregaba por completo a un instante, ese instante se volvía inmenso. La psicología lo confirma, el tiempo es subjetivo. En estados de flujo, cuando estamos absortos en lo que hacemos, la noción de los minutos se diluye. La espiritualidad añade algo más. En los sueños, al no existir relojes ni límites, tocamos por un momento la eternidad,
y esa experiencia nos recuerda que también en la vigilia podemos vivir con otra medida. El mensaje es claro, el tiempo en los sueños no es un capricho, es un espejo. Nos muestra lo que olvidamos despiertos, que no somos prisioneros de los relojes, sino navegantes de corrientes invisibles. Imagina por un momento que cada gesto cotidiano, beber agua, abrazar a alguien, respirar profundo, pudiera sentirse como una eternidad. Esa posibilidad está ahí, esperándote. El secreto no es robarle más horas al día, sino entrar con presencia en cada instante. Así que la próxima vez que cierres los ojos, observa cómo se comporta el tiempo en tu sueño, si se pliega, se rompe o se multiplica. Y cuando despiertes, recuerda, no necesitas más tiempo, necesitas más conciencia. Porque un instante habitado de verdad puede contener toda una vida. Y ahora te hago una invitación, si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñame en este viaje. Cada capítulo es una puerta hacia nuevas formas de habitar la realidad, y lo que viene puede transformar tu manera de ver la vida.